Muy buenas noches, bienvenidas a esta previa del Gato, son las 10 menos cuarto. Y vamos a comenzar con una noticia que sin lugar a dudas va a copar gran parte de este espacio hasta medianoche. Finalmente hoy el Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra los que dieron el golpe de Estado el pasado año. 18 personas se van a sentar en el banquillo de los acusados, en el juicio oral. Los 9 que en este momento están en prisión están acusados de delitos de rebelión y de malversación. Entre otros, quien ven ustedes en sus pantallas, Oriol Junqueras, también el señor Forn, Turull, Rull, etcétera. Hasta 9 personas. El resto de ellos están acusados de desobediencia. La acusación, es decir, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular, que en este caso representa al partido político Vox, tienen ahora 5 días para presentar el escrito con las peticiones de pena. Las de rebelión, se lo recuerdo, se enfrentan a penas de más de 20 años de cárcel, que no es poco. Los de malversación y desobediencia en torno a los 12. Ojo a la Abogacía del Estado tras lo que dijo ayer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Lo escucharemos en los próximos minutos. Recordó el conato, el intento de reforma del Código Penal de Federico Trillo en el año 94 y dijo o dio a entender que a lo mejor el delito de rebelión a día de hoy habría que cambiarlo porque llevaría implícito o de una manera inherente el uso de las armas o la participación del ejército. Así lo insinuó Pedro Sánchez. Hoy le han preguntado a la vicepresidenta por ello y no se ha querido mojar. ¿Qué está sugiriendo Pedro Sánchez? ¿Que no hubo rebelión el pasado año? Ojo, que a comienzos de este año, en un programa de televisión, dijo que sí que lo hubo, que el 6 y 7 de septiembre del pasado año hubo delito de rebelión. ¿Por qué ha cambiado su posición? ¿Por el pacto que tiene con el separatismo? ¿Porque busca su voto para aprobar las cuentas, los presupuestos? En fin, ¿va a obligar, por ejemplo, a la Abogacía del Estado a cambiar de criterio en su escrito de acusación de dentro de 5 días? Todo es muy interesante, aunque algunos indicios son preocupantes. Probablemente el juicio vaya a empezar en el próximo mes de enero. Así que si les parece, comenzamos ya a presentar a los invitados que nos acompañan esta noche y les pedimos esa ronda de titulares. Empezamos con Antonio Alonso, profesor de ICADE, a quien ya saludamos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo está usted? Pues bien, hombre. ¿Quiere que hablemos de fútbol o no hace falta? No, de fútbol hoy no, mejor no hablamos. Estoy un poco mejor que ayer, pero peor que mañana, supongo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mañana? Pues hombre, me voy recuperando del resultado de ayer. ¿Qué le vamos a hacer? No se preocupe, don Antonio. Que siempre hay vida más allá del fútbol, eso lo digo de verdad. Rafael Núñez Huezca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo y compañía. ¿Estás? Fenomenal. Rafa volvió a hacer ayer el gato y otra vez, Rafa, la verdad es que pones el listón muy alto, todo hay que decirlo. No, lo digo porque uno cuando ya viene aquí a hacer el programa después de que lo hayas hecho tú, uno empieza con canguelo, como diría aquel. Bueno, no te preocupes, que tú también lo haces muy bien, Gonzalo. Gracias, Rafael. José Luis Balbás, ya no les presento porque es conocido de todos ustedes. Balbás, buenas noches. Buenas noches. Ahora hablaremos del CIS, Hoy es un gran día. ¿Es un gran día por qué? Por ese 31% que le da el CIS a Pedro Sánchez. Por el juicio oral. Por el juicio oral. De los 18 que se lo merecen responder a sus actos de intento de sedición en un país serio como es este. Bueno, enseguida hablaremos de todo ello. Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. ¿Todo en orden? Sonríe, ya empieza sonriendo. Usted está bien, ¿eh? Todo en orden. A ver, ha dicho una cosa José Luis que revela su optimismo, ¿no? Ha dicho un país serio como este. Es serio, sí. Eso también es verdad. Bueno, es serio a ratos, querido José Luis. Hombre, es serio a ratos, ¿eh? Siempre al lado de quién. Y dependiendo de con quién se le compare, ¿no? Claro, dependiendo de quién se compare. Venga, enseguida en los próximos minutos se incorporará con nosotros Julio Ariza, el presidente de esta casa. Así que empezamos esta ronda de titulares. ¿Cuál es la noticia más importante que destacarían todos ustedes de las que se han producido hoy? Comenzamos con el profesor, por favor. Pues hombre, hoy la verdad es que ha habido noticias muy importantes. Me parece que la terminación de la instrucción y la apertura de juicio oral del proceso contra los golpistas es muy importante, pero a mí me ha llamado mucho la atención de nuevo, y no es la primera vez, la encuesta del CIS. La encuesta del CIS, que yo creo que tiene una cocina, no sé qué ingredientes hay ahí. Precisamente no tiene cocina. Sí, no sé qué ingredientes hay ahí, pero claro, yo he titulado Tezanos mete las manos, porque nadie se puede creer esa encuesta de más de 10 puntos de ventaja del Partido Socialista. El Partido Popular le pone en tercer
en tercer lugar. Pablo Casado es el líder peor valorado de los 4 líderes políticos fundamentales. Hombre, si esa encuesta es cierta, yo si fuera Pedro Sánchez, mañana disolvería las Cortes y convocaría elecciones generales, porque vamos, es que no sé si se va a ver en otra. Y si esa encuesta es cierta también, habría que hacérselo mirar a la sociedad española después de lo que está cayendo. Yo no me creo la encuesta, no creo que pueda ser así, y la única encuesta que vamos a ver es las elecciones cuando las convocan, si es que se convocan alguna vez en este país. Efectivamente, es la gran pregunta, porque si es cierto este CIS, yo soy Pedro Sánchez y mañana disuelvo las cámaras y venga, elecciones, muy probablemente sería otra vez en torno a Navidad, en vísperas de la Navidad, que de seguir esta tendencia el Partido Socialista casi tendría mayoría absoluta. Bueno, y además con la suma del Partido Socialista y Podemos en esta encuesta es muy superior a la suma del Partido Popular y Ciudadanos, con lo cual tendrían un panorama en las Cortes todavía más despejado. Bueno, ahora no lo tienen muy despejado, pero lo tendrían bastante despejado para un posible gobierno de coalición. Muchísimas gracias, profesor. Turno de Rafael Núñez Huesca con la brevedad que le caracteriza. Rafael. Pedro Sánchez, 2 puntos. Pablo Casado tenía razón. Quiero recordar que era algo así mi titular. Sánchez da la razón a Casado, es cómplice del golpe. Bueno, el significado viene a ser el mismo, el contenido viene a ser el mismo. Sí, ya sabes que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quieres decir, Rafa? Bueno, pues que Pedro Sánchez quizás sí que sea merecedor de ese apelativo que tanto le dolió ayer en el Congreso de los Diputados cuando Pablo Casado se refería a él como cómplice del golpe. Y me explicaré. Desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, si ha hecho algo con respecto de Cataluña ha sido ceder, apaciguar, que no es otra cosa que abundar en los mismos errores que llevamos 40 años cometiendo. Se reunió con Quim Torra, acercó a los presos separatistas a cárceles catalanas, ahora ayer en el Congreso ha advertido que quizá ordene a la Fiscalía retirar esto de la rebelión, porque quizá no le parezca rebelión lo que ocurrió en Cataluña. Habló y sigue manteniendo lo que Cataluña es una nación y España una nación de naciones. Dio por bueno un referéndum, aunque sea para decidir si Cataluña merece un nuevo estatuto o no merece un nuevo estatuto. Vimos a Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ahí es nada, reconociendo que quizá los presos catalanes estaban pasando ya demasiado tiempo en la cárcel. Hemos visto a Miquel Iceta abogando por una amnistía general de los presos separatistas. Es decir, así a vuela pluma he puesto 6 o 7 cesiones encima de la mesa que, a juicio de Pablo Casado, merecen el apelativo de cómplice con el separatismo. Yo creo que tiene razón. Pues desde luego no ha sentado nada bien. Ha roto relaciones que, por cierto, han matizado. No ha roto relaciones con el PP, la ha roto con Pablo Casado, no así con el grupo parlamentario. ¿Te parece desproporcional la reacción de Sánchez? Me parece desproporcionado, me parece que en realidad son fuegos de artificio y que no significa nada. Es decir, esto es, se puso digno, tal y como dijo ayer el presidente del Partido Popular, se puso muy digno e intentó sobreactuar como si se hubiera sentido el hombre muy ofendido. En realidad tiene motivos para estar ofendido porque en realidad lleva, como digo, muchos meses cediendo y poniéndole... Le ha faltado ponerle la alfombra roja a Quim Torra para que haga y deshaga... Amarilla, alfombra amarilla. Amarilla, efectivamente. Bueno, que vino Quim Torra al Palacio de la Moncloa con el lacito y nadie le dijo nada. Se reunió con el presidente de España con ese lazo ofensivo, por lo menos contra el resto de españoles y las instituciones del Estado, entre ellas la Judicatura. José Luis Balbás, entiendo que tu titular va a ir sobre el CIS. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que el CIS es... Yo creo que no cocinas, yo creo que es una cocina de hotel, es muy grande según el piso y el tipo de suite, ¿sabes? Lo han retocado demasiado. Yo creo que las tendencias sí puede mostrarlas. Yo creo que el primero está el PSOE con bastante claridad, liderando, pero con un 28. Yo no le doy más de ninguna manera, que es más o menos la proyección que da si hubiera seguido las series anteriores. ¿Qué hace? Olvidarse del voto recuerdo, es decir, nos olvidamos del voto recuerdo de hace 3 años y pico, porque también el voto recuerdo para el PSOE era poco, era el 21,7, entonces, como era bajito, pues no interesa procesarlo. Pero yo creo que la tendencia sí, en la caída del PP, según los datos que yo conozco, y los conozco, tanto en Madrid como en Andalucía, el PP ya no está bien, porque sus liderazgos
no están, ni se les espera, no sé si aparecerán en algún momento, y especialmente en Madrid, Vox les está comiendo bastante, según la información que tengo yo. Hay que llegar al 5%, porque sin el 5%, en Madrid ni preguntes a qué habías venido, ¿sabes? Pues, eso, o sea, ¿quieres decir, Balbás? Pero la tendencia se Balbás, mantiene. escúchame, no te aceleres. Sí. Sin el 5% no se entra en el Parlamento Regional de Madrid. Exactamente. Hay un umbral. 5.0 o sea, no vale 4,99. 5.0, ¿no? Sí, y ahí ya te llevas 6 diputados o te llevas 2 o 3 concejales. Y es que no hay 2 o 1 o nada, o sea, que hay 6 o ninguno. 2 o 3 concejales. No entiendo lo que... En el ayuntamiento. Sobre 57, no, el 5%. ya hablamos, sí, no, ya. Es que hay un umbral. Bien, La comunidad autónoma tiene un sistema de... Sí, pero era por entender. En Cataluña es al 3%, tú lo sabes bien. Claro, pero, Sí, el pero eso es porque está ya en la 3% ley. es un Cataluña es porcentaje 3%. muy popular en Cataluña. Por eso te digo. muy Bueno, popular. gracias, José Luis. El porcentaje Puyol se es llama. más convergente que Efectivamente, popular. es más convergente, ¿Sabes cuál es, efectivamente. Gonzalo, la única comunidad autónoma que aún se Popular en rige sentido de célebre. por el mismo sistema electoral que tiene la nación, el mismo sistema electoral que existe a nivel nacional? La única comunidad autónoma que no lo ha modificado, ¿Cuál es? Cataluña. No se pusieron de acuerdo y mantienen un umbral del 3% en lugar del 5% que fue elevado en la mayoría de las comunidades autónomas. En Por eso Cataluña, salió Rivera 2 veces, Sí. con el 3,01. Ya, la primera vez, o sea, que fue... Bueno, Alejo, noticia, titular. Silbando. Venga, ¿qué Bueno, destacarías de la jornada mi de hoy? titular es que el guerra civilismo irrumpe en el Congreso y amenaza el pacto de la transición. Podemos y los separatistas quieren liquidar el sistema del 78 y Pedro Sánchez lo consiente. Yo creo que lo que está sucediendo, aparte de algunas cuestiones concretas que llaman mucho la atención y son objeto de mucha discusión y de mucho comentario en las televisiones, en los medios, hay una cuestión de fondo que para mí es de una extraordinaria gravedad. Es decir, si hacemos un paralelismo con lo que sucedió en España entre el año 34 y el año 36 del siglo pasado, tenemos otra vez un Frente Popular, pero con unas diferencias sustanciales. $28.000 de renta per cápita, estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN, es decir, hay un contexto, digamos, que es muy distinto, pero un paralelismo también muy claro, es decir, hay una alianza de un partido socialista escorado totalmente a la izquierda, donde los socialdemócratas sensatos y constitucionalistas y civilizados, como nuestro amigo Balbás, pues han quedado totalmente marginados y el partido está en manos de un conjunto de personas que se caracterizan por un radicalismo de izquierda realmente alarmante y por una ignorancia oceánica sobre muchísimas cosas, empezando por cómo se gobierna con seriedad. Y ese Partido Socialista totalmente escorado a la izquierda, pues se ha aliado de manera, en fin, muy evidente con proyectos políticos cuyo objetivo es destruir la nación, la Constitución y la democracia. Un comunismo chavista que, si llegara al poder, nos igualaría a todos, sin duda, en la miseria, todos, y acabaría con las libertades, y un separatismo que quiere liquidar a España como nación y acabar con los derechos y libertades de los españoles. Entonces, claro, el paralelismo, sin duda, salta a la vista y, hechas las salvedades que he dicho, el desenlace no puede ser bueno. Por tanto, yo creo que esa es la cuestión de fondo que me parece más alarmante. Bien. Y por eso mi titular ha ido en ese sentido, ¿no? Está clarísimo. Bueno, estos son los titulares, las noticias, que todas ellas las vamos a abordar, como no puede ser de otra manera, en el programa. Hablaremos del CIS, hablaremos de lo que ha dicho Europa, o lo que supuestamente el Parlamento Europeo ha pedido a nuestro país, acabar con las donaciones a las fundaciones, a la apología del franquismo. Ahora, del comunismo no dicen nada. Es curioso.
cuando ha sido, sin lugar a dudas, la ideología que más estragos y muertes ha causado a lo largo de la historia. Vamos a hablar de todo ello, así que si les parece, comenzamos.